Nos acompaña y nos da muchísimo gusto saludar al doctor Jorge Retana Yarto. Él es doctor en Gerencia Pública y Política Social. Además es licenciado en Economía con especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional, maestro en Administración Pública. Tiene pues varias obras completas publicadas, más de unos 80 ensayos y artículos periodísticos, más de 25 años de docencia en licenciatura y posgrado. Es exdirectora además de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, y lo hemos contactado precisamente para hablar de qué está sucediendo, cómo está leyendo el tema de la reforma judicial. Doctor, muy buenos días, bienvenida al programa de Contralínea. ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Doctor, pues justo para consultarle, pues cómo vio primero el video que lanza Norma Piña horas antes de que se tuviera este primer encuentro. Ya ayer ocurrió el segundo encuentro del Parlamento abierto en torno a la reforma judicial, pero Norma Piña manda un primer mensaje a los trabajadores del Poder Judicial advirtiéndoles que van a luchar por sus derechos como si estos estuvieran en juego. Ya se sabe que no. La propia presidenta electa, virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, lo había aclarado. El presidente López Obrador también lo aclaró en su conferencia, que no estaban en riesgo los puestos ni siquiera de trabajo de quienes están en este Poder Judicial, sino simplemente se trata de democratizar a las cúpulas, jueces, magistrados y ministros. Después ya vino esta discusión en la Cámara de Diputados, donde fue toda la plana del Poder Judicial. Ahí vimos a los 11 ministros y ministras de la Corte, muchos ya aceptando lo que es prácticamente inevitable. La reforma viene y viene a profundidad, pero ¿cómo vio estos dos primeros momentos, doctor? Sí, Nancy, gracias. Mira, el mensaje que manda vía las redes la ministra Piña, presidenta de la Corte, a los trabajadores, es una propuesta más bien de claramente de alianza. Ya en otros momentos el sindicato había apoyado las tesis, los planteamientos que había hecho la doctora Piña. Este mensaje en donde se habla de supuestas afectaciones constitucionales a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial estaba precisamente en correspondencia con todo el plan anterior que había venido desarrollando particularmente la ministra presidenta Piña. Había hablado de una posibilidad de una huelga del Poder Judicial. Había hablado de la posibilidad de cerrar juzgados. Había hablado de una serie de cuestiones de esa naturaleza y desde luego de rebelarse ante a la posibilidad de que fuera aprobada la reforma judicial. Entonces, en conjunto, Nancy, esto yo creo que no ha desaparecido al 100%, aunque está muy debilitada esta posibilidad. Pero esta cuestión proyectaba en México un conflicto muy severo entre entre un poder, el Poder Judicial, y los otros dos poderes de la República, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esto nos metía en la posibilidad, en la vía directa de una crisis constitucional. Si un poder, el judicial, desconoce una iniciativa de ley enviada correctamente al Congreso, el Congreso la discute en comisiones, la pasa al Pleno, la aprueba y se emite la promulgación de la misma a través del diario oficial, todo como marca la ley, y el Poder Judicial decide desconocer esto, estamos ante una crisis constitucional. Y esto es un tema demasiado grave, porque dentro de las tres condiciones de amenaza directa a la seguridad nacional que prevé la Ley de Seguridad Nacional en vigor, es el ataque a la estabilidad del Estado mexicano, el ataque a la integración, a la integridad, perdón, del Estado. Y la otra cuestión no estaría dentro del supuesto.
pero entonces estaríamos frente a ante un escenario catastrófico, desde luego, de crisis constitucional y de ataque a la seguridad nacional, en donde el presidente tendría el derecho constitucional de tomar medidas excepcionales para restablecer la condición de seguridad nacional para el Estado mexicano. Entonces, era estos supuestos, estos lineamientos que estuvo dando a conocer la ministra Piña son extremadamente graves, nos metían en una situación de esta naturaleza. Pienso que algunos de estos aspectos, sobre todo el de la huelga, el cierre de los juzgados, habría que ver, pero inmediatamente el líder del sindicato se desvinculó de esta posibilidad de que la iniciativa de ley trajera afectaciones graves a los derechos constitucionales de los trabajadores del Poder Judicial Federal, y entonces inmediatamente él se manifestó diciendo que no veía ese riesgo. Desactivó así la alianza que estaba planteando la ministra Piña. Entonces vino la comparecencia de de los 11 ministros en el Congreso de México, en la Cámara de Diputados, y entonces ahí la posición de la ministra Piña ya cambió. Hasta ese momento, la ministra Piña, con su postura de rechazo, con sus posturas que son más o menos ya conocidas por la audiencia y en general por la sociedad mexicana, había sido la interlocutora principal del presidente de la República, de los líderes de la Cuarta Transformación, que hablaban de impulsar la reforma, que hablaban de que ya se tenía la mayoría calificada para aprobarla primero en comisiones y luego en el pleno, etcétera, y ella mantenía esa postura de rechazo con distintos argumentos. Pero ya en las comparecencias, ella, claro, trató de moderar su postura y habló de la necesidad de transitar por caminos de entendimiento, es decir, planteó una negociación para el caso de la reforma al Poder Judicial, pero con dos salvedades. Dice ella que cualquier reforma tiene que preservar la neutralidad en la impartición de justicia y la independencia del Poder Judicial, y que de ninguna manera se puede pensar en un proceso rápido, ¿no? Como dirían en Estados Unidos, un tipo fast track, porque esto nos llevaría a errores o a problemas mayores que los que en este momento podamos tener. Esta tesis de la doctora Piña, de la ministra y presidenta de la Suprema Corte, la repitieron de distintas formas, tanto los líderes de la oposición como algunos de los ministros, 3 o 4 de ellos, si no me equivoco, insistieron en que debía irse por un camino de rechazar la posibilidad de una reforma judicial que sometiera la independencia, la autonomía del Poder Judicial, la cual no le consta a la sociedad mexicana. Nosotros no hemos visto esa autonomía y esa independencia del Poder Judicial en sus actuaciones. ¿En dónde están esas dos condiciones que puede tener ahora el Poder Judicial cuando libera a criminales de altísimo nivel y no se toma la molestia de reponer el proceso, de dar oportunidad, en caso de que haya fallas técnicas en la integración del expediente, en dar oportunidad a que la autoridad correspondiente haga las rectificaciones? Entonces, esta postura la repitieron los demás líderes de la oposición, repito, y algunos de los ministros. Pero lo interesante, y que creo que han empezado a destacar también, es que surgió una tercera postura que habla de aceptar la reforma constitucional, de aceptar los términos más generales en que se está planteando la misma, pero con una condición, digamos, nueva, que sea una reforma de carácter gradual,
que se vaya desarrollando gradualmente esta reforma, particularmente en el caso de los procesos de elección. Decíamos en la plática anterior que tuve contigo, son cerca de 2,000 cargos, si tomamos en cuenta el Poder Judicial Federal más el Poder Judicial de los estados, y entonces hablamos de jueces, magistrados y ministros. En los estados no hay Suprema Corte de Justicia, hay Tribunal Superior de Justicia del Estado. Entonces estaríamos hablando de una cantidad muy grande. Incluso en este matiz de la gradualidad, sobre todo del proceso de renovación de los responsables, jueces, magistrados y ministros, coincidió la ministra Yasmín Esquivel, identificada en general con el proceso de la Cuarta Transformación. Entonces, ahí tenemos los distintos matices. El ministro Saldívar fue muy puntual y contundente al decir que cuando se expresa la necesidad de mantener una independencia y autonomía del Poder Judicial, realmente lo que se está ocultando es el asunto de reservarse la capacidad de legislar a discreción sin tomar en consideración los intereses de la sociedad que reclama una justicia honesta, pronta y expedita. Entonces, creo que lo importante del ejercicio es que se rompió esta polarización en dos grandes posturas, quienes impulsan la reforma y quienes la rechazan, y surgió esta tercera. Ok, como tú decías, vamos a una reforma, vamos a procesos electorales, pero hagamos una renovación de carácter gradual. El argumento es que la masividad de la renovación del Poder Judicial Federal y el de los estados no conlleve el que lleguen al cargo algunos abogados que no tengan la debida preparación, que no tengan la debida calificación para pasar a fungir como jueces en distintas materias, en materia penal, en materia administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, en lo fundamental, esta fue la postura. Pero mira, son 4 los ejes de la reforma: una nueva integración del Poder Judicial, la elección por voto popular de los ministros, jueces y magistrados, sustituir el Consejo de la Judicatura Federal y nuevas reglas procesales. Me parece que en la mayoría de los medios, Nancy, audiencia, se ha estado poniendo el acento excesivamente en el tema del proceso electoral. Claro, esto fue lo que levantó mayor ámpula entre los ministros, fue una de las cuestiones que se rechazaron. Es mentira que México quiera ser el único país, no es cierto. Los jueces y magistrados en Estados Unidos a nivel estatal y local son electos por voto, no los que fungen a nivel del conjunto del Estado de la Unión. En Japón también. Ese no es el tema fundamental. Ahora, creo que la cuestión de la gradualidad es una cuestión que hay que ver. Probablemente se pueden ir renovando los cargos de manera regional y podemos ir avanzando con cierta gradualidad. Lo que no tiene que caber duda es que se tiene que renovar la totalidad y que no tiene que ser esto un proceso a 1, 2 o 3 o 5 años. Eso no, porque esto implicaría mediatizar el proceso de la reforma y eso creo que no es aceptable, no solo por ninguno de los líderes de la Cuarta Transformación, el presidente, la doctora Claudia, sino la sociedad. La sociedad emitió un mandato muy claro y quiere una renovación del Poder Judicial.
Importante, doctor, este primer análisis que nos hace y yo quería consultarle si en este cambio que se notó, pues sí, digamos muy drástico en la versión que dio Norma Piña en ese video que se circuló de unos 3 minutos a su discurso ya en el propio Congreso, ¿será que ya están asumiendo pues que esto no es negociable? Hoy lo dijo el presidente López Obrador en su conferencia porque trascendió esta propuesta que se hacía para una mejor interlocución, que ya la ministra presidenta Norma Piña pues renunciara a la presidencia del Poder Judicial y con eso pues quizás se pudiera renegociar los términos y se hablaba pues en términos de lo que el presidente también dijo, pues así no es la cosa, ¿no? Descafeinado se decía esta reforma y el presidente dice que no, o sea que esto ya no es negociable y en general no es negociable porque el mandato popular fue muy claro el 2 de junio, más de 35.9 millones de personas votaron por ese plan C y ese plan C se llamó pues justamente para reformar en un primer momento al Poder Judicial de la Federación y luego se presentaron las otras 19 reformas, 18 de ellas son constitucionales, las otras dos son complementarias, pero ¿será que ya están asumiendo que esto es inminente, doctor? Sí, sin duda, ellos ya están instalados en dos aceptaciones fundamentales. La reforma global al Poder Judicial federal y desde luego a los poderes judiciales estatales. Y la segunda cuestión es que va a haber un proceso de elección por voto universal, secreto y directo para quienes quieran ocupar esos cargos. Esta cuestión, estas dos cosas creo que ya las han aceptado con toda claridad. Y entonces la alternativa que plantean algunos de ellos es la gradualidad en la renovación de los cargos. Pero habría que ver qué gradualidad, si estamos hablando de meses o estamos hablando de años. Ahora, una cuestión importante, Nancy, que creo que vale la pena, porque tú y yo lo comentamos en una de estas entrevistas. El presidente el jueves de la semana pasada, a pregunta expresa de un reportero, habló de la posibilidad de que también se pudiera reformar el funcionamiento de la Fiscalía General de la República. Esto es muy importante porque nosotros aquí lo mencionamos. Es decir, tendríamos que hablar de la renovación del aparato de justicia completo que incluya todo lo relacionado con los ministerios públicos, porque ellos son los que integran las carpetas y las trasladan a jueces, magistrados y ministros. Y ahí es en donde hemos tenido el problema de que los jueces y magistrados argumentan que están muy mal integradas y se libera a delincuentes que se empleó meses o quizá más de un año en seguir a través de procesos de inteligencia, en localizarlos, en diseñar operativos de bajísimo costo social y lograr aprenderlos. Y se echa a perder un esfuerzo, por ejemplo, de los organismos de inteligencia militar y civil, y se echa a perder el esfuerzo de todos ellos, se tira a la basura todo el costo de recursos humanos, técnicos, tecnológicos, etcétera, en que se incurrió, y entonces necesitamos la reforma integre también todo lo relacionado con la Fiscalía General de la República, porque ustedes lo acaban de decir antes de que yo entrara al aire. Tenemos un problema en donde con mucha o con relativa facilidad los delincuentes de cuello blanco logran a través de sus abogados generar procesos en donde se evaden en alguna forma de la acción de la justicia, la dilatan, meten amparos, hacen una serie de cuestiones. Esto implica que los delitos de cuello blanco son muy complicados para poder integrarse
establecer todas las evidencias necesarias y trasladarlo a los jueces y magistrados, y entonces los abogados siempre encuentran rescollos para poder poner a salvo o dilatar los procesos por años de sus clientes. Entonces, tenemos que concientizar en el sentido de que es necesario también incluir lo relacionado con los procesos y con el marco normativo a través del cual actúa la Fiscalía General de la República. Y entonces estaríamos hablando de un proceso completo. Pero además, Nancy, si es que nos da tiempo, además está el tema de la seguridad. Todo el proceso de reforma de las fiscalías, el proceso de reforma del Poder Judicial Federal y en los estados, tiene que estar perfectamente orientado a la recuperación de la seguridad por parte de los mexicanos. No debiéramos, creo, hacer tanto énfasis en la cuestión de los procesos electorales, sino discutir de qué manera esa reforma tiene que estar orientada a que los mexicanos estemos en posibilidad real de recuperar la seguridad perdida, de recuperar la vigencia del orden constitucional, de reducir a la mínima expresión que pudiera ser probable el accionar de las organizaciones criminales, de que estas reformas tienen que ir orientadas a un combate a fondo y que sea exitoso con relación a la corrupción. Porque me da la impresión, he escuchado muchos comentarios en distintos medios y hay mucha concentración en el tema de la elección por voto secreto y directo. Y está bien, ese es un tema fundamental, pero tenemos, creo yo, que ampliar la perspectiva y tenemos que entender que estas reformas, si se incorpora también a la Fiscalía, el Poder Judicial, tienen que estar orientadas hacia dos objetivos estratégicos fundamentales, sin los cuales no podemos hablar de una nueva república. Y tiene que ser el combate a fondo y radical a la corrupción y el combate a fondo a reducir por las vías legales, por las vías políticas, etcétera, a las grandes estructuras del crimen transnacional organizado. Es decir, tenemos que ir hacia la recuperación de la seguridad y hacia el restablecimiento y la vigencia del orden constitucional. Para eso debemos de darle la perspectiva estratégica a estas reformas. Pues muy importante también este otro asunto, porque al final es que la justicia, o más bien este sistema que tenemos de injusticia, pues pasa también por las violencias, o sea, esta generación de impunidad con las resoluciones de los propios jueces, magistrados y algunos ministros, pues impacta directamente en la sociedad. Y doctor, por último, me gustaría preguntarle qué se puede esperar de este Parlamento abierto, porque muchos han llegado ahí a decir que mejor se vaya con más calma, con más tranquilidad. Sin embargo, me parece a mí que esta discusión empezó hace bastante tiempo. O sea, no solo es desde el 9 de mayo de 2023 cuando el presidente llama al Plan C. Eso porque hay que recordarlo, el 8 de mayo del año pasado, la Suprema Corte echó abajo el primer paquete de la reforma que se conoció como el Plan B, que era la reforma electoral, y al día siguiente el presidente hace este llamado y dice: tenemos el Plan C es ganar la mayoría calificada en el Congreso para reformar a ese Poder Judicial que está podrido. Pero la discusión en torno al Poder Judicial había empezado mucho tiempo antes. El propio ministro Saldívar había hecho público algunos de los grandes problemas de corrupción, de nepotismo, y esta
esta discusión ya estaba presente en la sociedad, en el pueblo de México. Entonces, ¿cómo ve los próximos, digamos, encuentros de este Parlamento abierto de cara a lo que todo mundo esperamos, que no haya una traición de parte del movimiento o de quienes son representantes en el Congreso del movimiento de la Cuarta Transformación hacia ese voto masivo que recibieron el 2 de junio y que les da la facultad de llevar a cabo por lo menos esta reforma, si bien no es todo lo que se requiere, sí es un inicio para un futuro y también para lo que la doctora Sheinbaum ha planteado, que es el segundo piso de la Cuarta Transformación, entendiendo que un poder judicial como el que está ahora solamente iba a ser de nueva cuenta pues una dificultad para avanzar. Este Poder Judicial ha echado abajo prácticamente todas las reformas de gran calado y además, por supuesto, jueces y magistrados liberando a delincuentes de cuello blanco, delincuentes del crimen organizado, amparando a las grandes transnacionales, pues eso no iba a funcionar y de ahí a pasar al golpe judicial, a lo que se conoce como el lawfare, pues estábamos prácticamente a un paso, doctor. Sí, no, yo creo que fue un gran acierto y esto debe de mantenerse. Hay un programa que termina, si no me equivoco, hasta el 8 de agosto, con todos los foros regionales que se van a realizar. Yo creo que fue un gran acierto plantear una reforma tan importante. La propia ministra Piña reconoció, esta es una reestructuración desde lo más profundo del Estado mexicano. Entonces, creo que fue un gran acierto plantear esto en términos de un parlamento abierto, de hacer un recorrido con foros a nivel regional, tratando de captar todas las inquietudes, incluso las propuestas, y regresar a integrar todo lo que sea susceptible de integrarse como mejora, como avance en la ley. Yo creo que esto fue un gran avance y me parece que no es dable pensar en que el proceso en sí empiece a tener algún tipo de diferimientos. Creo que está muy claro el programa planteado, repito, vamos hacia principios más o menos, la primera o segunda semana de agosto para que concluya el proceso y entonces se tiene que regresar a la Cámara Federal y yo creo que esto fue un gran paso, porque ya lo vimos con la comparecencia. Ellos, los ministros, tuvieron que decantar correcta y claramente sus posiciones. Ya no podían, algunos habían estado queriendo nadar de a muertito, es decir, no se habían manifestado con toda claridad porque la ministra Piña había llevado, digamos, la voz cantante, pero ahí tuvieron todos que expresar claramente cómo ven el tema, si tienen propuestas. A mí una de las cosas que me extraña mucho es que siendo ellos ministros, no puedan haber integrado ya una propuesta más general. ¿Y sabes por qué fue eso, Nancy? Porque ellos estaban en la esperanza o en la expectativa de que no se lograra la mayoría calificada. Por eso cuando vieron que esa mayoría se logró, pues ya vieron como inevitable esta cuestión y entonces ya muchos se incorporaron a estar haciendo algunas propuestas, otros simplemente en otros términos, pero repiten lo que dice la ministra Piña, que es el caso del ministro Pérez Dayán, que hasta se salió para no escuchar lo que dijera el ministro Saldívar, el exministro y expresidente de la Suprema Corte, Saldívar. Entonces, pues ahí tenemos la cuestión. Yo creo que este proceso tiene que seguir hasta su agotamiento, pero modificar la situación en términos de darle largas al asunto es absolutamente inviable. Se puede provocar una reacción de la sociedad que no dio su voto masivo para que se interpretara de esa manera el mandato. El mandato tiene que ser ir hacia allá sin precipitaciones, pero con la clara voluntad política de que este año hay con toda seguridad
una reforma política, una reforma de fondo al Poder Judicial y que esta reforma va a impactar la estructura del Estado y la estructura de la República. Si es posible irnos con cierta gradualidad a nivel regional en los procesos de elección, bueno, eso tendrá que valorarse, pero eso es otra cosa diferente. Yo no creo que a estas alturas alguien se atreva a querer traicionar el mandato legal recibido porque me parece que tendría consecuencias graves. Doctor, yo nada más agregaría pues que no solo tenían la esperanza, en realidad ellos pues estuvieron, o me refiero a esta cúpula o a este bloque conservador al interior de la Corte, ellos estuvieron empujando la candidatura de la propia Xóchitl Gálvez. Nada más recordar esta cena que reveló el diario Milenio el 12 de diciembre, donde Norma Piña quería forzosamente que al frente del tribunal estuviera, del Tribunal Electoral, estuviera Reyes Rodríguez Mondragón, con claramente este perfil calderonista, este perfil panista que tiene ese personaje, para que él fuera quien calificara la elección. Si no es por esto, estas pugnas internas también, estas resistencias al interior de esas instituciones, la propia resistencia que encabeza la ministra Lenia Batres en conjunto con Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, también la Corte quizás si hubiera tenido una postura más unánime. Sin embargo, estas resistencias en estas instituciones acaban pues generando un escenario como el que estamos viviendo, ya incluso de división. O sea, ahí mismo en este Parlamento abierto se vio que pues no todos están con la posición de Norma Piña. Doctor, un último comentario sobre eso ya muy breve, por favor. Sí, efectivamente, creo que para la ministra Piña, esto fue una cuestión en donde ella empezó a quedar aislada al interior de los 11 ministros. Desde luego, un aislamiento relativo, pero ya no tiene, se ve claramente que ya no está con ella una cierta mayoría muy clara de rechazo a la reforma, de objetar que se va a perder la autonomía. Esto lo repitieron los líderes de los partidos de oposición. Los demás integrantes saben que la independencia, la autonomía del Poder Judicial tiene que estar garantizada y que nadie ha pensado en otra cosa. Y entonces requerimos una reforma judicial, Nancy, que fortalezca la justicia restaurativa en nuestro país, es decir, la justicia que no solamente persigue a los delincuentes y los sanciona conforme las leyes penales, sino que busca la reparación de las víctimas. Esta reforma judicial también tiene que ir orientada a fortalecer la justicia restaurativa para todos aquellos que han sufrido agravios muy grandes dentro de los procesos de delito que se han cometido y que el tribunal actual, los tribunales actuales de justicia en México no han sido capaces de proveerlos de una justicia restaurativa. De acuerdo con esta visión que nos da y por supuesto esperamos pronto volver a tener una conversación sobre este tema y sobre muchos otros que están en la agenda de la transición de poder también en nuestro país. Le agradecemos mucho estos minutos y estas reflexiones, doctor. Que pase muy buen día. Muchas gracias, Nancy. Saludos por allá a todos los colegas. Gracias a ti.